Hola amigos, bienvenidos al 30º Chamullando, aquí desde la sala Ubaldo Bertrán, en los Pagos de Banfield, en el conurbano bonaerense. Tenemos hoy el gusto de recibir a un gran guitarrista de la zona sur, un gran músico, un gran arreglador y por supuesto un amigo. Bienvenido, querido Pablo Juárez Levar. Mariana, bueno, muchas gracias por invitarme y a compartir y charlar con vos. Es la segunda vez que Pablo aparece en el Chamullando. Les recuerdo que por ahí, como dice Troy McClure, me tienen de capítulos como acompañando a la gran cantora Jime Gómez, que fue una de nuestras invitadas. Creo que por allá por el programa número 7, número 8. Sí. Bueno, una gran cantante, una excelente artista, porque es una gran artista Jime. Bueno, ahora estamos hablando de vos, Pablo. Bueno, quiero que le cuentes a nuestra audiencia, a nuestros miles de espectadores que nos ven todos los lunes, ¿cómo llegás a ser el músico que sos hoy en día? ¿Cómo nace esa inquietud? Bueno, primero, Mariana, agradecerte y agradecerles a toda la producción. Para mí es una responsabilidad y un honor estar acá por la admiración que te tengo como artista y la admiración que le tengo al programa por bancar ya 30 programas, 30 ¿no? programas, sí. Hablamos fuera de cámara, más allá de las ideas, la creatividad que tiene la gente de hacer cosas. Sostenerlas en el tiempo quizás es la dificultad y donde uno encuentra ya un valor agregado, que es esos 30 programas ya es un hecho, ya tenés un material que queda para siempre, así que te agradezco más allá de esta entrevista por las otras también. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Bien. ¿cómo llegás a ser el músico que soy hoy en día? ¿Cómo nace la inquietud? ¿Cómo nace tu amor por la guitarra? Bien, podría abrir distintas pestañas, digamos, ¿no? Pero siempre se me viene como dos imágenes. Una fue, se acercaban Reyes, cuando yo tenía, no sé, 6 7 años, quizás un poquito más, casi 10, vamos a poner. Yo vivía en Don Orione con mis padres, allí en los monoblocks por Claypole. Y arriba, en el placar de mis papás, había un estuche de una guitarra, una antigua Casa Núñez de las típicas que estaban en las casas de nuestros padres, con esos estuches de cuero rotos, siempre con el cierre roto. Y yo había pedido que me regalen una guitarra, que quería una guitarra para esa festividad, digamos. Claro. Y como que dudaron, bueno, te tenemos que comprar una guitarra. Y yo dije, no, quiero esa guitarra. Y bueno, quería esa. Y me la bajaron y ahí empecé a... Mi papá sabía algunos acordes, junto con mi hermano, que es un poco mayor, a aprender los primeros acordes, y así como muy lúdico, de tocar un ratito nomás. Alrededor de los 11, por ahí, fui a un profesor a la vuelta de casa, Eduardo del Bueno, a quien le agradezco sobre todo el incentivo que siempre me dio y la confianza que me dio por tocar el instrumento, digamos, por estudiar, por creer que tenía algo para hacer con esta guitarra. Pero en esa época tocaba solamente en las clases, viste que uno no estudiaba, iba a la clase, tocaba un poquito, me enseñaba algunas piezas clásicas, algunos estudios de Sagreras, Arenas, así. Caruli, claro, y algunas obritas, algo de Sor, pero tocaba poco. Pero la otra imagen que me viene también, que tiene mucho que ver con lo que elijo hoy en día, es cuando mi papá apareció con los equipos Aiwa. La verdad es que tenían ya para CD, que ya era una cosa ahí por los 90, tenía cassette, CD y bueno, radio, ¿no? Y si no me equivoco, si mi memoria no falla, con el equipo le dieron para elegir un par de CDs originales, porque estaban incentivando la compra de CDs, ¿no? Claro. Y entre ellos apareció uno que se llama Antología, se llamaba Antología de Sui Generis, donde tenía de una recopilación, no sé si fue por los 20 años, una cosa así del grupo. Creo que el primer disco es del 72, de ese dúo. Y ahí había un montón de canciones. Canción para mi muerte, Rajuña en las piedras, Botas locas. Que yo sigo pensando que esa primera apertura de ese dúo de canciones del rock nacional tuvo bastante que ver también con mi tango. Porque creo que esas canciones tenían algo, sin duda Charlie tenía algo de conocimiento y escuchaba las melodías del tango, las letras, que después yo me reencontré no sé, con Rubén Juárez, con Gardel, con Rivero, con Troilo, y hubo para mí una continuación, quizás muy, muy personal, pero una continuación en buscar la belleza en las melodías, en armar un lindo acompañamiento, que es lo que yo considero que tiene el tango. Claro. Por eso quizás me dediqué más a acompañar, o es el lugar que yo presto atención cuando escucho, no sé, un conjunto de guitarras, siempre miro al que está acompañando,
o cuando escucho la orquesta de Troilo presto atención más en el acompañamiento que están haciendo y en esas texturas que se generan para embellecer la melodía, para acompañarla, para hacerle un contrapunto. Pero hay un montón de eventos que quizás hicieron que hoy esté acá y algunos que yo no puedo reconocer o que quizás no me di cuenta. Pero esos dos, de ver la guitarra arriba del placar de la casa de mis viejos, y cuando trajeron ese agua y empecé a escuchar esos CDs, quizás fueron determinantes para haberme dedicado a la música. Ajá. Y después de eso viene ya tu formación académica, digamos. Sí, Porque yo sé que vos tenés una formación académica. ¿Cuándo empieza eso? Y alrededor de los 13 años, mi mamá empezó a trabajar en Banfield, ahí por la calle Larroque, Acevedo y Larroque, por ahí. Uh-huh. Y a la vuelta justo está el Julián Aguirre, claro, el Conservatorio de Música Provincial. Y recuerdo alguna vez que la acompañé, creo que al trabajo, fui a hacer, no sé, un trámite, algo. Me enteré del conservatorio y le pedí que si me podía anotar, pero yo en ese entonces tocaba, pero estudiaba, como te decía, con este profesor algunas cositas de música clásica, ya escuchaba algunas cositas de canciones que me gustaban, me acuerdo que tenía cosas muy diversas, de repente un cassette de Piero, un CD de Rata Blanca, muchos sui generis. Pero digamos, uno escuchaba, más allá de lo que le gustaba, tenía que ver con lo que tenía, con lo que conocía. Y yo no es que vivía en una casa donde había mucha música o había muchos discos. Habían esos CDs que estaban y bueno, había que escuchar eso. Entonces de repente estaba el disco de Bee Gees y bueno, vamos a escuchar el disco de Bee Gees. Claro. Y tratar de encontrar algo lindo, algo de Creedence y lo de rock nacional, digamos. Todavía no había entrado el tango. Y entonces le pido a mi mamá anotarme, voy con mi papá, hice la cola, creo que me pudieron anotar solamente para dar algunas materias libres, entonces me pude anotar para dar guitarra libre, un módulo y lenguaje musical. Lenguaje musical me fue muy mal, había estudiado bastante mal, no sabía leer bien, digamos, tenía que entender el pentagrama y no lo entendía del todo bien, y guitarra me fue todo bien porque eran como las obritas que yo ya estudiaba con este profesor. Y ahí entré. Pero entré sin saber bien qué iba a estudiar, porque a esa edad, 14 años tenía, entras en el conservatorio sin darte cuenta quizás que es un conservatorio con tradición de música mal llamada clásica, de tradición escrita, digamos, donde vas a repasar todos los grandes autores del siglo XX, siglo XIX, música de Bach, capaz. Claro. No tenía idea que no iba a haber acordes, que no iba a estudiar ni un tango, nada. Entonces... Claro. Fue como un aprendizaje paralelo. Por un lado, encontré mucho amor en ese estudio, me encantaba y me sigue gustando, pero por otro lado, yo en casa escuchaba otras cosas. Claro. Después entra el tango y en un momento se juntan. Claro. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Y cuándo llega el tango? Bueno, el tango entra también por dos vertientes. Una fue por la cuestión escrita, por la milonga quizás, unas cosas de Fleury. Uh-huh. Recuerdo el milongueo del ayer, Tebas Milonga, esas cosas que Fleury tuvo la capacidad de escribirlas, entonces eso hizo que la difusión de su obra sea enorme. Entonces empecé a tocar esas milongas y entonces me acerqué un poquito más a la música popular nuestra, del folclore de la provincia de Buenos Aires, algunas cositas de Piazzolla, a partir de Piazzolla la palabra tango, y de Piazzolla me fui a Gardel directamente. Recuerdo empezar a ya tener la posibilidad de bajarme un poquito de música en internet, pues repito, en casa no había muchos discos. Claro. Y uno no tenía la facilidad de conseguirlo. Yo vivía en esos monoblocs, que no es que salía y iba a una tienda de música. Me tenía que ir a Drogué, a Lomas, que era lejano, era ya un colectivo de distancia, ¿no? Entonces, cuando empiezo con el tema de internet y bajarme con los programas algunas músicas... ¿Con el Ares? Sí, el Ares, el Emule, esas cosas. Yo ponía, no sé, Gardel, Enter y me bajaba algo. Después tomé clases en el conservatorio con Gerardo Villar, que fue una persona muy determinante para mí en mi carrera, que me apuntó algunos nombres, me dijo, buscate cosas de Troilo y Grela, yo dos apellidos que no tenía ni idea, algo de un tal Rivero con guitarras, me dice, escuchá cualquier cosa de Rivero con guitarra, entonces yo ponía eso, textual, Rivero con guitarra, entonces escuchaba cosas que no sabían que eran, porque uno se bajaba pirateado. Hasta que en Musimundo, ¿sí te acordás que en las bateas yo iba a ver... Los discos baratos sí, estaban ahí. Exactamente. Yo iba más a ver que a comprar, porque de vez en cuando me compraba algo si tenía un yo morlaco. En esas bateas compré un cassette de los Indios Tacunago, me acuerdo. Bueno, ligado a eso, yo recuerdo dos discos importantes. Uno que decía Grandes Éxitos de Yupanqui,
y que me causaba gracia porque había una obra, que yo no me acuerdo cuál, que decía X nombre y entre paréntesis decía Yupanqui Bach. Y yo, viste, de chico decía, pero Bach compuso con Yupanqui, no sé, ¿viste? Bueno, resulta que era una obra de Bach arreglada por Yupanqui, pero viste, la autoría, viste, el binomio compositivo Bach-Yupanqui. Y otro era Grandes éxitos de un tal Ignacio Corsini. Yo me lo compré, porque vi que me dijeron que era más o menos tango, y me la pasaba escuchando de ahí. Imagínate, adolescente, El caballero cantor. encontré Dulce Amargura, que ahora, por ejemplo, hacemos con Jimmy, estamos por grabar. Bueno, la Polpera Santa Lucía, la guitarra San Nicolás, la China de la Mazorca. Todos temas que después me reencontré con ellos más grandes, pero que yo los escuchaba, pero también porque era de los pocos discos que tenía. Claro. Y ahí empezó el tango, pero profundamente donde yo dije, yo quiero tocar tango, fue alrededor de los 14, 15, cuando nos fuimos por primera vez de vacaciones con mis papás a Carlos Paz, una semanita. Y ahí fui a una casa de música que había en el centro y encontré un disco que decía Álbum Blanco de Rubén Juárez. Yo ni siquiera lo relacionaba con los Beatles, que después me enteré que los Beatles tenían el disco de Álbum Blanco de los Beatles, pero como yo no venía de ese palo, si bien escuchaba rock, pero no el anglosajón, digamos, rock nacional nomás. Y lo compré así como a ver qué onda esto, que era un disco del 2002. Sí. O sea, era reciente, esto habrá sido 2003, 2004. El productor de ese disco es un querido colega, cantor y amigo de Carlitos Varela. Claro. Sí. Ahí está Pepo Jivieki. Claro. Bueno, y ese disco me acompañó en muchos trabajos prácticos de la secundaria. Yo me quedaba siempre fui muy nocturno y me quedaba a la madrugada terminando trabajos prácticos, cosas que debía, ¿no? Y lo escuchaba en repeat, me acordaba el orden del disco, de claro. Memoria, ¿viste? Arrancado en esta noche de capricho y fandango, no sé con qué me van a hablar a mí de tango, digamos. Y tango es el que antes bailaba, está bien de abajo. Con pan y cebolla, claro. Cuestión de ganas, Los cosas al lado, no, está Sin lágrimas, que hace solo con Ojivieki. No, un disco que para mí fue de esos discos que ya no se repiten la experiencia de adulto, porque uno se fanatizaba y los escuchaba. Y en el caso esto que te digo, de no tener la posibilidad de tener tanta información en casa, que quizás hay familias que, bueno, les pasaba y uno recuerda, porque no sé, en la familia se escuchaba mucha música y había muchos discos. Bueno, yo no tuve tanto eso, pero sí los discos que tuve los escuché muchísimo. Entonces esos primeros discos me marcaron un montón. Claro. Entonces yo me había bajado algo de Gardel, capaz que eran, no sé, 4 temas, bueno, pero escuchaba muchas veces en el día esos 4 temas. Te hago una consulta. ¿Y vos te considerás un músico de tango o decís, no, hoy toco tango, el día de mañana puedo llegar a hacer cualquier otra cosa? No, sí, y de hecho no lucho con esa etiqueta. He escuchado muchas veces músicos, lo cual no lo critico, sino lo uso para tratar de entenderme, ¿no? Que hablan de no querer estar atados a un género o que no los etiqueten. Y yo siempre sentí lo contrario. A mí me enorgullece si alguien me dice, sos un músico de tango. Claro. Me parece un piropo, inclusive. Lo que pasa que yo siempre pensé, bueno, a mí me pueden decir, no sé, tocas mal la guitarra o no me gusta cómo tocas, lo que sea, ¿no? Pero nunca que no soy un guitarrista de tango, porque lo relaciono a un lenguaje. Claro. Es como decirte, vos no hablas castellano. Bueno, sí, hablas castellano. Alguno hablará mejor. Claro. Pero, digamos, el lenguaje con el que intento tocar el instrumento siempre es desde el tango. Y eso también lo fui viendo en los grandes maestros, los cuales fui aprendiendo, que lo que tenían en común era el lenguaje. O sea, yo escucho, o sea, a María Grania y a Nelly Omar, que podríamos decir son dos cantantes muy distintas, pero tienen el lenguaje del tango. Claro. Escucho a esos guitarristas que tanto admiramos, no sé, pongo 2 diversos, ¿no? Grela y Ubaldo de Lío. Pero los 2 tocan tango. Claro. A uno le podrá gustar más uno que otro, pero a ninguno le puedes cuestionar el lenguaje. Seguro, ¿no? Escuchás a Salgán y, no sé, a Troilo. Y los 2 tocan tango, son distintos, digamos. Entonces, creo que en ese lenguaje, que es algo más pequeño de lo que uno piensa, que son algunos detalles, algunas articulaciones, algunos ritmos, alguna forma de respirar. Sí, soy un guitarrista de tango y me gusta decirlo así. No me parece tampoco como un juicio de valor. Lo tomo como una característica, nada más. Bien. Bueno, entonces nosotros queremos ahora escucharte tocar. Que nos regales algo, lo que quieras. No voy a tocar un tango. Bien. Voy a tocar uno de esos primeros tangos que de hecho toco este tango instrumental cada vez que puedo.
porque fue de los primeros que intenté tocar, escuchando a Juanjo, y un poco homenaje a esa época de los discos que yo escuchaba, tocaba Viejos Tiempos. A ver si me sale, me acuerdo. Viejos tiempos de Carlos Gardel, ¿no? Carlos Gardel, así es. Un tango que él creó para bailar, instrumental, para bailarlo en una película. No me acuerdo el nombre de la película, pero están las grabaciones en YouTube, las pueden ver. Y son esos tangos que yo considero que músicos como Juanjo los reinventaron, digamos. Creo que los guitarristas que tocamos este tango no lo tocamos tanto por Gardel, lo tocamos por la versión de Juanjo. Claro. Que le encontraron una vuelta, que le encontraron una riqueza y lo llevaron al instrumento y quedó como una pieza, como si fuese para guitarra. Claro. ¿No? Sí, aparte es un tango hermoso, una melodía muy linda, muy pegadizo y muy tanguero. Tiene sin duda es bailable. Sí. Así que bueno, yo siempre, cuando tengo la oportunidad de tocar, no toco tanto solo, o sea, no tengo tanto la costumbre de tocar arreglo solo, pero cuando toco trato de tocarlo, pues me lleva... Uno trata a veces de tocar las cosas que le gustan en el presente, pero que le lleva a un recuerdo, ¿no? Por lo menos yo trato de encariñarme y tener un porqué emotivo inclusive con los temas. Y me lleva a yo de chico escuchando esos discos, mis tangos preferidos, 1, 2, digamos, todo eso, el Apache argentino, todos esos tangos. Hermoso, sí. Hasta... Me acuerdo Callejón, todos esos tangos que uno escuchó tantas veces y me lleva Unión a ese momento. Cívica. Unión Cívica, qué sí. lindo. No quería decir Unión Cívica, pero... Bueno, estamos hablando del tango. Sí, bonito. Bueno, y recién hablabas de los grandes maestros, ¿no? Sí. Dijiste los guitarristas que tanto admiramos, los grandes maestros. Nombrabas a Juanjo, pero también a quién podés incluir en la lista. Bueno, a Grela lo pongo sin duda. Grela... También me gusta pensar la cantidad de Grelas que hay, ¿no? Claro. Como todos los guitarristas que tocamos tango, que nos dedicamos a la música nuestra, a la música criolla, todos vamos a decir que Grela fue uno de los número 1, ¿no? Pero a mí me gusta preguntarle así en las charlas que tenemos con los músicos, comiendo algo, tomando algo, pero ¿qué es lo que les gusta de Grela? O sea, si es... algunos te van a decir el punteíto, los punteos, cómo floreaba las melodías, que eso es tremendo, cómo manejaba los tiempos. Pero yo me quedaba mucho de cómo hacía los arrastres, los acordes. Yo pienso en Grela y pienso en Grela, no sé, cayendo a un acorde, o empezando, cuando acompañaba a Rivero, cómo empezaba abajo.
se escuchaba el Sí. conjunto que parecía que le hubiesen hecho como le subían el volumen Claro. así, y no, era el conjunto haciendo esa dinámica, y ahí para mí está la magia de Grela, o por lo menos cuando yo trato de inspirarme en él, o me pregunto qué haría Grela en este tango que nunca grabó, pienso más en esas cosas más que por ejemplo, en los punteitos. Claro. Entonces, para mí es inacabable las posibilidades que tiene Grela en cómo miraba o de dónde sacaba las cosas. Eso es una pregunta que me hago mucho de esos maestros. ¿A quién escuchaban ellos? Claro. Así que él sin duda, Juanjo sin duda. Pero después tuve la suerte de nacer en el conurbano sur, donde es cuna de guitarristas, y muchos de los guitarristas que yo admiré de chico y admiro hoy en día de grande, están acá, Claro. están vivos y les pude dar la mano y cruzar un acorde, alguna grabación. Claro. Yo recuerdo, tengo un tío cantor, Alberto Levar, cantor así de boliche tipo Quintino, de toda Sí. esa troupe, digamos, sí, que subían los cantores a cantar dos temitas y bajaban, digamos, eran Claro. 5 cantores, y el guitarrista era Carlos Juárez. Claro. Y yo recuerdo adolescente ver, y a mí Juárez me volvió loco cuando lo escuché. Él, por ejemplo, es uno de los que yo pienso en el lenguaje, ¿no? En esa aportación que tiene de un lenguaje que va más allá del arreglo. Las preguntas que yo me hacía es, ¿por qué Juárez acompañando un tango así, haciendo un do mayor, un sol 7 y un do mayor, le suena así enorme y está perfecto y no hay que hacer más que eso? ¿Y por qué escuchaba otro? O yo intentando tocar eso y yo tenía que pensar un arreglo, tenía que pensar algo para que me suene al tango. Claro. Decía, claro, porque Juárez tiene un lenguaje, baja la mano Claro. y es... Y suena. Y suena, Claro. y suena lo que tiene que sonar, ¿no? Claro. Y ahí empecé a enamorarme del arte, del acompañamiento, inclusive de esa austeridad también Claro. que a veces tenía estética que a mí me encantaba, de decir, de esto, con 3 acordes te solucionaba un tango y estaba perfecto, y estaba Claro. muy bien, que tiene que ver con esas comas, con cómo apuraba a los cantantes y después los soltaba para que fraseen y de repente los apuraba de vuelta. Esas cosas para mí fueron un gran aprendizaje y después tuve el honor de poder acercarme a él, de tocar con él en varias oportunidades y de aprender un montón. Claro. Si bien yo nunca quise o no pude tocar con púa, siempre toqué con dedo y él me decía, bueno, pero tenía que tocar fuerte. Entonces yo apretaba, viste, ahí. Pero bueno, fue un gran aprendizaje de articulación. Claro. Otro, quizás ahí sí mismas, yo era referentes a nivel estético sobre todo, y como arregladores, Horacio Vilano. Ahí sí yo recuerdo en el... Un gran maestro también. Gran Horacio, maestro. y lo invitamos al programa y nos está medio ahí esquivando. Calculo que ya va a venir. Pero, Sí. Aparte me dijo que va a venir. No, me dijo que le dé tiempo. Yo los discos Tango Explícito, que es como para mí el disco de Horacio, es el Naranjita, o el disco que graba con Alvarado, que se llama Más Allá, que ahí creo que graba Juancito Avilano, Mariano Olivera, Horacio, y creo que alguno graba Fredes en algún tema, si no me equivoco, perdón el error. Pero ese disco para mí, o sea, conceptualmente, la forma de ver de reinterpretar los temas, de cómo se apropió de los temas, es una masterclass o sea, no para copiarlo, sino para decir, a ver, cómo reinventar una canción. Una canción que ya existe, que ya tiene una versión que ya todos conocemos. Y con él pude aprender un montón y es un guitarrista que yo sigo admirando y cada vez que hace algo lo escucho, porque siempre, aparte de tener una impronta esencial de la guitarra, de esa cultura esencial del instrumento, es una persona ultra curiosa. Entonces que siempre está agregándole algo nuevo hasta su propio arte. Entonces eso Claro. a mí me parece totalmente admirable. Sí, la verdad que Horacio es un gran maestro y un referente del tango a nivel nacional. Sí, sin duda. No solamente de acá de la zona sur. Bueno, ahora te quería preguntar por otra cosa, Bien. porque sé que en algún momento acompañaste a la gran Nelly Omar, quiero que se lo cuentes a eso al público. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué se siente tocar ahí? Vos estuviste en el Luna Park. El Luna Park Sí. en los 100 años, 2011, de la mano de Carlos Juárez, Ujú. a quien voy a estar siempre agradecido. Ahí estuve con Gerardo Villar, estuvo el Reti Cisneros, Oscar Cisneros, Juan Carlos Viñola, el Negro Callas. Sí. Si no me olvido de nadie, Y fuimos Juan, el papá del Reti, Cisneros. claro, Sí. y Juan Cisneros, perdón. El Sí. Reti Oscar. Claro. No, fue una cosa, fue como un regalo.
O sea, yo no es algo que cuente mucho. Sí. De hecho, Sí, yo ya sé que vos sos pero medio no, reacio, es sincero no contarlo, pero por respeto a esos guitarristas. Porque jamás pensé o jamás diría fui guitarrista de Nelly Omar. O sea, sería falta de respeto a la historia. Juárez Claro. acá mismo es algo muy interesante. O sea, el primer disco de Nelly fue con Grela, el último fue con Carlos Juárez. En el medio estuvo Canet, Bartolomé Palermo, digamos, y hubo con esos nombres propios hubo un montón de guitarristas que pasaron sí. muy importantes. Entonces, yo tuve la suerte, el honor y el regalo que me dio, más que el arte, fue una cuestión social, porque una vez está en lugares, y porque uno no está, aparece otro, y así. Claro. Que Carlos me diera la oportunidad de hacer la segunda guitarra ese día. Pero fue eso, digamos, yo pude tocar en Luna Park con Nelly. Yo tenía un póster de Nelly en casa, en mi habitación, que es un póster que era un almanaque con Grela, está el micrófono y ella, una imagen conocida. O sea, imagínate que tener el póster ahí en tu habitación. Yo los otros Luna Park saqué el ticket y fui a verla. Cuando fue en el ópera también, me acuerdo que un año se hizo en Luna Park, se hizo en el ópera. Fui a verla y de repente yo estaba por sacar la entrada para ir a ver los 100 años de Nelly y me llama Carlos. En realidad primero me llama Beatriz Villar y me dice, te está por llamar Carlos, atendelo. Me llama Carlos y me dice, ¿viste que está Nelly? Y le digo, sí, ahora voy a sacar la entrada. Y dice, no la saques. Puedes hacer segunda guitarra y a mí me temblaron las piernas. Claro. Fue un mes que tuve. Así que yo lo recuerdo. Es el equivalente a Gardel, pero en versión femenina. Lo recuerdo así, pero siempre lo veo como que me veo desde lejos. O sea, por eso digo, y sinceramente no es falsa humildad, nada de eso. O sea, no me considero haber sido un guitarrista en Nelly Omar, sino haber tenido la oportunidad única, irrepetible, y es algo que atesoro. Aparte estaban los payadores ahí. Sí, estaba Curvelo, estaba Gaboto. De hecho, claro. Nos acordamos con Gaboto, somos amigos. Nos acordamos que en ese entonces, obviamente yo era pibito, tenía 22 años. Él ya era un payador reconocido. Estaba Marta Swin, el Luna Park repleto. Tocar la descamisada adelante de tanta gente. Fue una cosa que no me lo olvido, pero me lo atesoro y como que lo saco dentro de mi currículum como artista, sino como algo que me dio, no sé, la vida. No, pero es algo que obviamente yo sé que te llena de orgullo y aparte estuviste ahí porque lo merecías. Bueno, pero porque yo nunca lo mido así. Tenía las condiciones, si no hubieses estado. Nunca lo mido así. Si no hubieses sacado el ticket. Si no hubiese sacado el ticket, si lo hubiese visto ahí, también hubiese estado buenísimo. Sí. Pero siempre con la gente que yo admiré y que admiro, nunca tuve como principal entusiasmo querer tocar con ellos. Yo me considero un afortunado también por ser espectador. Una vuelta me acuerdo que hablando con el Fino Mastromarini, que él hacía unas entrevistas, me pregunta algo similar de los referentes y yo como llegué a esa conclusión en la misma charla y eso me quedó de que si Grela estuviese acá, yo no sé si quisiera tocar con él. Yo capaz que prefiero sentarme a escucharlo ahí. Claro. No porque no me guste todo, o sea, claro. pero digamos, hay un espectador. De hecho, yo creo que una de las cuestiones de que sigo con el tango y sigo con la música es porque me encanta escuchar música y tocar un instrumento me permite estar cerca de gente que yo admiro. Claro. Y eso para mí es maravilloso. Entonces siempre hay un costado mío que es netamente espectador. Que me encanta estar en una reunión y que esté tocando y yo estar escuchando. No necesito estar tocando todo el tiempo. Hay músicos que sí, capaz que están todo el tiempo en la guitarra, necesitan estar tocando todo el tiempo con todos y no hay manera. Y bueno, es su necesidad y está bien, pero a mí me pasa que yo estoy así, escucho a tocar a estos que nombré y yo capaz que prefiero callarme. Claro. Sí, no, aparte estás hablando de guitarristas y de músicos que son increíbles. Bueno, nos está corriendo un poquito el tiempo. Pablo, yo quiero agradecerte por venir, por coparte a estar en el Chamullando. Antes de despedirnos, les quiero recordar a la audiencia que ya pueden escuchar el programa de Alberto Ibarra en la FM 98.7 Radio Urbe. Se lo pueden bajar la aplicación desde Play Store o escucharlo de acá en la zona sur. Lo van a poder escuchar los sábados de 9 a 12. También vamos a dejar en Zócalo una cuenta de Mercado Pago para los que quieran colaborar con la producción del programa. Pueden hacerlo. Muchas gracias a la familia Murias. Y antes de que te despidas tocando algo, quiero que le cuentes a la gente cuáles son tus proyectos a futuro, en qué estás trabajando. Bien, hace tiempo que empecé a hacer mis cosas, digamos, que dejé de tocar en los proyectos de otros. Si bien sigo haciendo unas cosas con algunos amigos, con Matías Wilson y Agustín Usal, por ejemplo, estamos haciendo música de Agustín Guerrero, bien camarístico. Pero me dediqué bastante a
a concretar una idea vieja que era armar un cuarteto de cámara de cuerdas, donde hay un violín, que en la actualidad lo toca Gema Scalia, contrabajo, Pablo Brie, una guitarra, Martín Bracone, y bueno, yo toco y arreglo, ¿no? Ahí. Todo esto para armar algunos instrumentales, pero sobre todo para armar acompañamientos para la voz de Jimena Gómez. Como que unimos los proyectos. Yo ese cuarteto lo tengo pensado hace tiempo. Jimena estaba buscando también armar un proyecto más grande, entonces le propuse unirlos. Entonces juntos armamos el repertorio, yo arreglo. Y ya el año pasado lo debutamos en el Festival de Tango Buenos Aires del 2024. Después hicimos una actuación grande en el 3 de febrero de Paraná. Y este año también estuvimos en el San Martín hace poquito, de acá de Capital. Y ahora a fin de mes nos ponemos a grabar. Y es un grupo que a mí me permite pasar por todas las cosas que me gusta, que es el conjunto de cámara, pensando en los grandes conjuntos como Troilo Grela, el Quinteto Real, digamos, inspirarme en ellos. El conjunto de guitarra, cuando capaz me quedo solo con Martín, y el contrabajo. Y también nos permitimos hacer en los conciertos, y vamos a grabar también a dúo con Jime, que hacemos algunos estilos, algunas milongas, algunos tangos que nos gustan hacer solos, como Cruz de Paz, Dulce Amargura, o hacemos Mate Amargo, o algún rajido doble. El repertorio que eligen, la verdad, es buenísimo. Yo creo que lo digo objetivamente, nuestro fuerte creo que es la elección del repertorio. Después lo podemos tocar mejor, peor, digamos, claro. Lo puedo arreglar mejor, peor, pero nos tomamos mucho trabajo de elegir, hacemos cosas de Osiris Rodríguez Castillo, bueno, mucho tango y mucha música criolla que nos gusta, cosas de Moreno Palacios. Estamos muy contentos, disfrutamos mucho de hacer este repertorio y tímbricamente me gusta mucho esta selección de instrumentos. Así que yo creo que por muchos años voy a trabajar con esa formación. Suena muy lindo, la verdad. Yo, bueno, a ustedes los sigo desde siempre en las redes. Siempre estoy así atento a lo que hacen y la verdad que esta última formación es excelente. Gracias, como suenan y los arreglos son impresionantes. Bueno, te queremos agradecer y queremos que te despidas con algo. Bueno, ¿no? Voy a intentar tocar un tango de Juan de Dios Filiberto, que estoy ahí probando en la guitarra, que es Yo te bendigo. Vieja viola, garufera y vibradora,
de las horas de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que hoy es dueña de mi cuore y patrona del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa? Después que fuiste mi sueño de cantor, ¿quién te ha oído sonar, papa y melodiosa? Nos dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía hasta que me vaya yo. Si para el que ama lo suyo, si para el que ama lo suyo el cielo es una fortuna, lo que nos ha dado la cuna tiene que ser un orgullo. Si hasta el plata en su murmullo nos va marcando el camino, que enseñe a amar lo genuino, el que se tilde maestro. Si no queremos lo nuestro, ¿pa' qué somos argentinos?